Julio desapareció. En medio del concierto más importante de su carrera, simplemente se desvaneció. Era el 24 de julio de 1981 en el Estadio Vicente Calderón de Madrid. 40.000 personas esperaban al hombre que había conquistado medio mundo con su voz. La noche era cálida, sofocante. El aire olía a sudor, perfume barato y esperanza. Esa clase de esperanza que solo un ídolo puede despertar. Las luces se apagaron a las 22:30 horas. La multitud rugió como una bestia hambrienta. Los músicos subieron al escenario uno por uno. La banda comenzó a tocar los primeros acordes de Un canto a Galicia, pero Julio no apareció. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. El guitarrista, Paco de Lucía, como invitado especial esa noche, miró hacia los costados del escenario con el ceño fruncido. Los reflectores buscaban inútilmente al cantante entre las sombras. La música seguía, pero sin alma, sin voz, sin rey. 3 minutos, 4. La gente comenzó a murmurar. Algunos gritaban su nombre. Julio, Julio. Otros permanecían en silencio, sintiendo que algo no estaba bien. Había una tensión extraña en el aire, como si el universo mismo contuviera la respiración. Backstage, el Els había estallado como una bomba. ¿Dónde está? ¿Alguien lo vio salir? Gritaba Alfredo Fraile, su manager, con el rostro desencajado. Los guardias de seguridad corrían de un lado a otro. Los técnicos revisaban los camerinos. Nadie sabía nada. Julio Iglesias había desaparecido del mapa. 5 minutos. Carlos, su hermano menor, irrumpió en el área de producción. No está en su camerino. No está en ningún maldito lugar. Su voz temblaba, no de rabia, de miedo. Porque Carlos sabía algo que los demás no sabían. Sabía que Julio había recibido una carta 3 días antes del concierto. Una carta que lo había dejado pálido, tembloroso, ausente. Julio no había querido hablar de ella. Solo dijo: hay cosas del pasado que nunca mueren, Carlos. Cosas que te persiguen aunque corras al fin del mundo. 6 minutos. En el estadio, la banda dejó de tocar. El silencio cayó como una losa sobre 40.000 almas. Un silencio pesado, oscuro, lleno de preguntas sin respuesta. Algunos encendieron mecheros, pequeñas llamas en la oscuridad, como velas en un funeral. 7 minutos. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una voz surgió desde la multitud. Una sola voz cantando La vida sigue igual. Tímida al principio, frágil. Luego otra voz se unió, y otra más. En cuestión de segundos, 40.000 gargantas cantaban al unísono la canción que había lanzado a Julio a la fama. No había música, no había instrumentos, solo voces humanas elevándose hacia el cielo de Madrid, como una plegaria desesperada. Backstage, Alfredo Fraile se detuvo en seco al escuchar el canto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Dios mío», susurró, «lo están llamando». Pero Julio seguía sin aparecer, y en algún lugar oscuro entre los laberintos del estadio, el hombre más famoso de España yacía en el suelo, con la espalda contra una pared fría, sosteniendo en sus manos temblorosas una fotografía amarillenta de una mujer que no debería existir, una mujer cuyo nombre nunca debió pronunciarse, una mujer que acababa de cambiar todo. Retrocedamos 20 minutos. Julio estaba en su camerino, sentado frente al espejo iluminado por bombillas incandescentes. Su reflejo lo observaba con ojos cansados, ojos que habían visto demasiado, ojos que guardaban secretos que ningún periodista había logrado arrancar. Se ajustó el cuello de la camisa blanca, respiró hondo. «Showtime», murmuró para sí mismo. Entonces vio el sobre. Estaba deslizado por debajo de la puerta, blanco, sin remitente. Solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua, para Julio José Iglesias de la Cueva. Su nombre completo. Nadie usaba su nombre completo. Se levantó despacio, como si el sobre fuera una serpiente venenosa. Lo recogió con dedos temblorosos. Lo abrió. Dentro había 2 cosas: una fotografía en blanco y negro y una nota escrita a mano. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 años, hermosa de una manera salvaje, con el cabello negro como la medianoche y ojos que parecían mirar directamente al alma.
Llevaba un vestido flamenco y sostenía una rosa marchita entre sus dedos. Julio la reconoció al instante. No, susurró, no puede ser. La nota decía, han pasado 20 años, Julio, pero las promesas rotas no se olvidan. Estoy aquí, en el estadio, entre la multitud, observándote. Esta noche, finalmente hablaremos, o todo Madrid sabrá quién eres realmente. Ven solo, sector 14, puerta sur, antes de que subas al escenario. No lo hagas esperar, quien nunca dejó de esperarte. Las manos de Julio temblaban violentamente. El sudor brotaba de su frente. 20 años, 2 décadas, desde aquella noche en Benidorm. La noche que había enterrado en lo más profundo de su memoria. La noche que lo había convertido en quien era. Pero me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julio guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Salió del camerino como un sonámbulo. Sus pasos lo llevaron automáticamente hacia el escenario, pero algo en su interior lo desvió. Un impulso, una necesidad, un miedo. Tengo que saber, pensó. Tengo que verla antes de salir. Giró a la izquierda en lugar de a la derecha. Atravesó un pasillo de hormigón iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el suelo como latidos acelerados. Pasó junto a técnicos que lo saludaron. No los vio. No existían. Llegó a una puerta metálica con un cartel que decía Sector 14, acceso restringido. La empujó. Crujió como un grito ahogado. Al otro lado había una escalera que descendía a la oscuridad. Julio encendió su mechero Dupont de oro. La llama bailó en la penumbra. Bajó peldaño por peldaño. El aire se volvía más frío, más húmedo, olía a moho y a recuerdos podridos. Al final de la escalera había otro pasillo, más estrecho, más oscuro. Las paredes parecían cerrarse sobre él. Al fondo una figura lo esperaba, inmóvil, como una estatua de sombras. Julio se acercó. La llama del mechero iluminó parcialmente el rostro de la mujer. No había envejecido. Era imposible. Habían pasado 20 años. Pero ella seguía teniendo exactamente el mismo aspecto que en aquella noche de 1961. El mismo cabello negro, los mismos ojos ardientes, la misma belleza salvaje. «Hola, Julio», dijo ella con voz suave como terciopelo negro. «Esperaba que vinieras». «¿Quién eres?», susurró él, aunque ya sabía la respuesta, aunque su corazón ya había reconocido la verdad. «Soy la mujer que salvaste», respondió ella, «y la mujer que te condenó». «No puede ser», murmuró Julio, retrocediendo un paso. «Tú estás muerta. Te vi caer». «¿Te vi? ¿Morir?», completó ella con una sonrisa triste. «No, Julio, no morí, solo desaparecí, como hiciste tú». La mujer se acercó. Sus movimientos eran felinos, calculados. Llevaba el mismo vestido flamenco de la fotografía, o uno idéntico. Julio no sabía qué era más perturbador. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Julio, su voz apenas un susurro ronco. «La verdad», respondió ella. «Voy a contarte la verdad que nunca supiste, y luego tú decidirás qué hacer con ella». Arriba, en el estadio, los 40.000 fans seguían cantando. Sus voces atravesaban las paredes de hormigón como fantasmas. Julio podía sentir la vibración en el pecho. Su gente lo llamaba, pero no podía moverse. «Mi nombre es Carmen Amaya Reyes», comenzó la mujer. «En 1961 yo tenía 18 años. Bailaba flamenco en los tablaos de Benidorm para turistas extranjeros. Era joven, hermosa y estúpida. Creía que el mundo era mío». Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas que no llegaban a caer. Una noche de agosto, después de mi actuación, un hombre me esperaba en el callejón trasero del tablao. Era rico, poderoso, de esos que creen que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluyendo a una bailarina de 18 años. Julio sintió que el estómago se le retorcía. Sabía exactamente de qué noche hablaba. «Él me ofreció dinero», continuó Carmen. «Le dije que no. Él insistió. Volví a negarme.
Entonces dejó de pedir permiso. Su voz se quebró ligeramente. Me arrastró hacia su coche, un Mercedes negro. Recuerdo el olor del cuero, recuerdo sus manos, recuerdo que grité, pero la calle estaba vacía. Nadie me escuchaba, nadie excepto yo, terminó Julio. Carmen asintió. Tú venías caminando por esa calle, jovencito, apenas 20 años. Regresabas de algún bar donde habías cantado por unas pesetas. Me oíste gritar y corriste. Te enfrentaste a él. Un hombre 3 veces más grande que tú. Un hombre con conexiones, con poder. Julio cerró los ojos. Los recuerdos lo inundaban como una marea oscura. Podía ver la escena con claridad brutal. El callejón mal iluminado. La mujer forcejeando. El hombre con traje caro. Sus propios puños golpeando. La sangre. El grito. La caída. Él me soltó para pelear contigo, dijo Carmen. Y cuando retrocedió, tropezó con el bordillo. Cayó hacia atrás. Su cabeza golpeó contra el suelo. Un sonido, como una fruta reventada. Silencio. Se quedó inmóvil, sus ojos abiertos, muerto. Tú lo mataste, Julio. Fue un accidente, susurró Julio. Yo solo quería ayudarte. Yo nunca. Lo sé, interrumpió Carmen suavemente. Lo sé, pero él estaba muerto. Y tú eras un don nadie, un cantante sin futuro. Y él era Eduardo Salazar, sobrino del alcalde de Benidorm. ¿Comprendes lo que eso significaba? Julio asintió lentamente. Significaba que si la policía te encontraba allí, tu vida habría terminado. No importaba que fuera en defensa propia. No importaba que me estuviera violando. Solo importaba que él estaba muerto y tú estabas vivo. Por eso huiste, dijo Julio. Por eso ambos huimos, corrigió Carmen. Yo tomé tu mano y corrimos hasta el puerto. Te dije que subieras al primer barco que zarpara. No importaba dónde fuera, solo importaba que desaparecieras. Y tú me prometiste. Hizo una pausa larga, dolorosa. Me prometiste que volverías a buscarme, que cuando fuera seguro, cuando las cosas se calmaran, volverías. Y yo esperé, Julio, esperé durante años, pero nunca regresaste. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Brillaban como diamantes bajo la escasa luz del mechero. Yo no podía volver, dijo Julio, su voz rota. Si volvía, si alguien me veía contigo, nos destruirían a ambos. Pensé que lo mejor era desaparecer. Pensé que estabas mejor sin mí. ¿Y lo estaba?, preguntó Carmen con amargura. ¿Sabes qué me pasó después de esa noche? Julio negó con la cabeza. Me interrogaron. Durante días. Me acusaron de cómplice. Me encerraron en una celda fría y húmeda. Me trataron como basura. Y cuando finalmente me liberaron, por falta de pruebas, toda Benidorm me miraba como si fuera yo quien lo había matado. Perdí mi trabajo. Mi familia me dio la espalda. Mi nombre quedó manchado para siempre. Carmen, comenzó Julio. Pero sobreviví, lo interrumpió ella con fiereza. Sobreviví igual que tú. Me fui a Barcelona, cambié mi nombre. Empecé de nuevo. Y durante todos estos años te seguí. Leí sobre tu éxito. Vi cómo te convertías en una estrella, en una leyenda. Y me pregunté, ¿alguna vez pensaste en mí? ¿Alguna vez recordaste a la mujer que te ayudó a escapar? El silencio entre ellos era más pesado que el plomo. Todos los días, susurró Julio finalmente. Todos los malditos días de mi vida. Carmen sacó algo de su bolso. Un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Esto es lo que vine a darte, dijo extendiéndoselo. Julio lo tomó con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódicos viejos, fotos borrosas, documentos oficiales, todos relacionados con la muerte de Eduardo Salazar en 1961. El caso nunca se cerró oficialmente, explicó Carmen. Quedó archivado como muerte accidental bajo circunstancias sospechosas. Pero algunos nunca dejaron de buscar respuestas. Su familia, sus amigos. Y ahora, hizo una pausa dramática. Ahora uno de ellos está aquí, en este estadio. No para verte cantar, Julio, para destruirte. El mechero de Julio se apagó. La oscuridad los envolvió completamente. ¿Quién?, preguntó Julio en la penumbra. Santiago Salazar, el hijo de Eduardo. Nació 7 meses después de aquella noche.
Su madre estaba embarazada cuando su padre murió. Santiago creció escuchando historias sobre el hombre maravilloso que fue su padre. Nunca supo la verdad. Nunca supo que su padre era un monstruo. Julio encendió nuevamente el mechero. La llama reveló el rostro de Carmen, más viejo ahora en las sombras, más cansado. Santiago contrató investigadores privados hace años, continuó ella. Encontraron mi rastro, me presionaron, me amenazaron, y hace 3 meses finalmente les dije la verdad. Les dije que había un hombre con su padre esa noche, un hombre joven que cantaba en los bares. Dios mío, murmuró Julio, ¿quieren fotografías de esa época? Borrosas, pero existen. Fotografías de ti cantando en Benidorm ese verano. Fotografías que prueban que estabas allí. Y si las hacen públicas, si presentan una denuncia formal, toda tu vida se derrumbará como un castillo de naipes. Arriba, el canto de la multitud se había vuelto más intenso, más desesperado. 40.000 voces pidiendo a gritos su ídolo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Julio. ¿Por qué me advertiste? Carmen lo miró directamente a los ojos. Porque a pesar de todo, a pesar de los años y el dolor, una parte de mí todavía recuerda al joven valiente que arriesgó su vida por salvar a una desconocida. Y porque creo que mereces una oportunidad de defenderte, de contar tu versión. ¿Dónde está Santiago ahora? En el palco VIP, esperando a que termines el concierto. Tiene periodistas preparados, tiene abogados, tiene todo listo para convertir esta noche en tu última noche como Julio Iglesias, el ídolo intocable. Julio apoyó la espalda contra la pared fría. Se deslizó hasta sentarse en el suelo. La fotografía de Carmen cayó de su bolsillo. Ella la recogió y la observó con nostalgia. Yo era tan hermosa, susurró. Tan estúpida. Sigue siendo hermosa, dijo Julio sinceramente. Ella sonrió tristemente. Bonitas palabras. 20 años tarde. ¿Qué quieres que haga, Carmen? Eso depende de ti, Julio. Puedes subir al escenario y fingir que nada pasa. Cantar tus canciones. Hacer tu show. Y después, enfrentar las consecuencias cuando Santiago haga su jugada. ¿O puedes? ¿O puedo qué? Puedes contarlo tú primero. Esta noche, frente a 40.000 testigos. Puedes quitarle el poder a Santiago contando la verdad antes que él. La verdad completa, incluyendo lo que su padre realmente era. Julio la miró como si estuviera loca. Si hago eso, mi carrera termina igualmente. Tal vez, admitió Carmen, o tal vez la gente te sorprenda. Tal vez entiendan que un joven de 20 años hizo lo correcto, que salvó a una mujer, que el hombre que murió era un depredador. Tal vez te perdonen, o tal vez me crucifiquen. Esa es la apuesta, Julio. Pero al menos sería en tus propios términos. Al menos conservarías tu dignidad. Silencio. El canto arriba se había transformado en algo más. Un grito colectivo, un ruego. 40.000 almas suplicando que su ídolo no los abandonara. Julio se puso de pie lentamente. Necesito pensar. No tienes tiempo, dijo Carmen. Ya han pasado 17 minutos desde que bajaste aquí. Tu gente te está buscando. Y Santiago está esperando tu movimiento. Julio caminó hacia la escalera. Se detuvo. Se giró. ¿Por qué me ayuda realmente, Carmen? Después de todo lo que perdiste, después de todos los años que esperaste. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y algo que podría haber sido amor, o su fantasma. Porque en el fondo, Julio Iglesias, todavía creo en los finales justos, y creo que mereces uno, incluso si yo nunca tuve el mío. Julio subió las escaleras como un hombre caminando hacia la horca. Cada peldaño era más pesado que el anterior. Cuando llegó al pasillo principal, se encontró con un caos total. ¡Ahí está, Julio!, gritó alguien. Alfredo Fraile corrió hacia él como un toro enloquecido. ¿Dónde demonios estabas? Llevas 20 minutos desaparecido. La gente está. Lo sé, interrumpió Julio con voz calmada. Demasiado calmada. ¿Los escucho? ¿Los escuchas? Están enloqueciendo. Algunos piensan que te pasó algo. Tenemos que salir ya al escenario. Y, Alfredo, dijo Julio poniéndole una mano en el hombro, necesito que me escuches con atención. Necesito que confíes en mí. El manager lo miró confundido. Conocía a Julio desde hacía años. Sabía cuándo estaba bromeando, cuándo estaba nervioso,
cuando estaba actuando, pero esto era diferente. Había algo en los ojos de Julio que nunca había visto antes. Miedo, pero también determinación. ¿Qué está pasando?, preguntó Alfredo en voz baja. Algo que debí resolver hace 20 años, respondió Julio. Pero necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir, sin preguntas. ¿Puedes hacer eso por mí? Alfredo dudó. Luego asintió. Siempre. Bien. Quiero que vayas al palco VIP. Busca a un hombre llamado Santiago Salazar. Dile que Julio Iglesias quiere hablar con él, a solas, antes del show, en mi camerino. Tráelo personalmente. Y Alfredo, tráelo sin guardias de seguridad. Julio, eso suena peligroso. Lo sé, pero es necesario. Alfredo estudió su rostro durante un largo momento. Finalmente suspiró. Está bien, pero si no sales de ese camerino en 10 minutos, entro con toda la seguridad del estadio. ¿Entendido? Julio sonrió débilmente. Entendido. Mientras Alfredo desaparecía entre la multitud de técnicos y asistentes, Julio caminó de regreso a su camerino. Cerró la puerta. Se miró en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta parecía haber envejecido 10 años en 20 minutos. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su piel más pálida. Pero había algo más, algo en su mirada que no había estado ahí antes. Resolución. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la fotografía de Carmen. La observó detenidamente. Aquella joven de 18 años sosteniendo una rosa marchita. Aquella mirada que había cruzado las décadas para encontrarlo. Perdóname, susurró a la imagen. 3 golpes secos en la puerta. Adelante, dijo Julio. La puerta se abrió. Alfredo entró primero. Detrás de él, un hombre de unos 40 años, alto, bien vestido con traje oscuro. Cabello gris en las sienes, ojos duros como piedras, pero había algo en su rostro, una familiaridad perturbadora. Julio vio en ese rostro el fantasma de Eduardo Salazar, las mismas facciones, la misma estructura ósea. Era como si el muerto hubiera resucitado. Señor Iglesias, dijo Santiago Salazar con voz fría y controlada. Qué honor finalmente conocerlo en persona. Aunque las circunstancias no son las que usted esperaba, imagino. Alfredo miró a Julio con preocupación. ¿Quieres que me quede? No, respondió Julio sin apartar la vista de Santiago. Esto es entre él y yo. Pero gracias, Alfredo, por todo. Había algo definitivo en esas últimas palabras que hizo que Alfredo sintiera un escalofrío, pero salió y cerró la puerta tras de sí. Julio y Santiago se estudiaron mutuamente en silencio. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo finalmente Santiago. Lo sé. Y quiero contarte algo que nunca supiste, algo sobre tu padre. Santiago sonrió sin humor. ¿Vas a intentar convencerme de que mi padre era un monstruo? Ya lo sé. Carmen me lo contó. Me dijo que era un violador, un depredador, que se merecía morir. ¿Y le creíste? No, porque mi madre me contó una historia muy diferente. Me dijo que mi padre era un hombre bueno, generoso, que ayudaba a los pobres, que nunca le levantó la voz. ¿A quién debo creer, señor Iglesias? ¿A la puta que lo sedujo o a la mujer que lo amó? Julio sintió la rabia subir por su garganta como bilis. Tu padre intentó violar a Carmen en un callejón de Benidorm. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo escuché sus gritos. Y cuando intervine, él me atacó. No fue asesinato, Santiago. Fue un accidente en defensa propia. Eso es exactamente lo que diría alguien que quiere encubrir un crimen. ¿Y qué quieres de mí? ¿Confesión pública? ¿Que me entregue a la policía por algo que pasó hace 20 años? ¿Destruir mi vida para darle paz a la tuya? Santiago caminó lentamente hacia Julio hasta quedar cara a cara. Quiero justicia, dijo con voz peligrosamente baja. Mi padre nunca tuvo oportunidad de defenderse. Nunca tuvo un juicio. Nunca tuvo nada. Solo muerte y olvido. Y tú construiste un imperio sobre su tumba. Yo construí mi carrera con talento y trabajo, replicó Julio. No tiene nada que ver con tu padre. ¿No? Piénsalo bien. Si hubieras ido a la policía esa noche, si hubieras enfrentado las consecuencias, ¿crees que estarías aquí hoy? ¿Crees que serías famoso? No. Estarías en una celda o muerto.
Tú elegiste tu libertad por encima de la verdad, y yo voy a hacerte pagar por esa elección. Julio respiró hondo. ¿Y si te doy lo que quieres? Santiago arqueó una ceja. Sigue. ¿Y si salgo ahí afuera y le cuento a esas 40,000 personas exactamente lo que pasó? ¿La verdad completa? Sin filtros, sin mentiras, incluyendo lo que tu padre hizo. ¿Eso sería suficiente para ti? Santiago lo miró con desconfianza. Oh, ¿por qué harías eso? Porque estoy cansado de correr. Estoy cansado de esconderme. Y porque Carmen tiene razón. Si voy a caer, que sean mis propios términos. Hubo un silencio largo. Si haces eso, dijo Santiago lentamente, si realmente cuentas la verdad completa, entonces yo retiraré mi denuncia, no porque te perdone, sino porque respetaré tu coraje. Pero tiene que ser la verdad, Julio, toda, o te destruyo de todas formas. Julio extendió su mano. Trato. Santiago la estrechó. Sus manos eran frías, duras, como mármol. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo Santiago antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Julio se quedó solo. Podía escuchar el rugido de la multitud a través de las paredes. Ya no cantaban, gritaban, exigían, necesitaban. Se miró una última vez en el espejo. Showtime, susurró y salió hacia el escenario. Cuando Julio finalmente apareció en el escenario, el estadio explotó en un rugido que hizo temblar las estructuras de metal. 40,000 personas de pie, llorando, gritando su nombre como una oración desesperada. Pero Julio no sonrió, no saludó, simplemente caminó hasta el centro del escenario y levantó una mano pidiendo silencio. El efecto fue inmediato, como si hubiera apretado un interruptor. 40,000 voces se apagaron al unísono. El silencio que siguió era tan profundo que podías escuchar el viento nocturno de Madrid atravesando el estadio. Julio se acercó al micrófono. Sus manos temblaban levemente. Paco de Lucía en la guitarra lo miraba con preocupación. Los músicos intercambiaban miradas confusas. «Buenas noches, Madrid», comenzó Julio. Su voz sonaba diferente, más grave, más humana. «Sé que me esperaron, sé que cantan por mí durante 20 minutos, y quiero que sepan que esos 20 minutos cambiaron mi vida para siempre». La multitud escuchaba en silencio absoluto, expectante. Esta noche iba a salir aquí y cantarles las canciones que aman. Iba a hacerlos bailar, reír, olvidar sus problemas por un rato. Ese era el plan. Pero a veces la vida tiene otros planes. A veces el pasado viene a cobrarte deudas que creías olvidadas. Hizo una pausa, respiró hondo. Hace 20 años yo no era nadie. Era un joven de 20 años cantando en bares de mala muerte por unas pesetas. Tenía sueños grandes, pero ninguna garantía de que se cumplirían. Una noche de agosto de 1961, en Benidorm, algo pasó. Algo que nunca le conté a nadie, hasta ahora. En el palco VIP, Santiago Salazar se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos aferrando la barandilla. Esa noche vi a un hombre atacando a una mujer en un callejón oscuro. Ella gritaba, pedía ayuda, y yo no pude seguir caminando. No pude fingir que no pasaba nada. Así que corrí. Me enfrenté a ese hombre, y en la pelea que siguió, él murió. Un murmullo recorrió el estadio como una ola. Fue un accidente. Tropezó, cayó, su cabeza golpeó el pavimento, pero estaba muerto. Y yo huí porque era joven y tenía miedo, porque ese hombre era poderoso y yo no era nadie. Huí porque pensé que nadie me creería. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No intentó ocultarlas. Esa mujer, Carmen, me ayudó a escapar esa noche. Me dijo que desapareciera, que si me quedaba, mi vida terminaría antes de empezar. Y yo la escuché. Subí a un barco. Dejé España. Dejé todo atrás, incluyendo a ella. En las sombras laterales del escenario, Carmen observaba con lágrimas silenciosas. Durante 20 años cargué ese secreto como una piedra en el estómago. Cada vez que cantaba sobre amor, sobre vida, sobre libertad, sentía que era un impostor, porque mi libertad fue construida sobre la tumba de un hombre,
Y el hijo de ese hombre está aquí esta noche, en este estadio. La multitud estalló en murmullos más fuertes. Periodistas en la zona de prensa comenzaban a escribir frenéticamente. Su nombre es Santiago Salazar, y tiene todo el derecho del mundo de odiarme. Tiene todo el derecho de querer justicia. Porque yo le robé a su padre. No importa qué tipo de hombre era su padre. No importa lo que estaba haciendo esa noche. El hecho es que murió. Y yo estuve involucrado. Julio miró directamente hacia el palco VIP. Santiago, sé que estás ahí. Y quiero decirte frente a todas estas personas que lo siento. Siento no haber tenido el coraje de quedarme esa noche. Siento que creciera sin padre. Siento todo el dolor que mi silencio causó. No te pido perdón, no lo merezco. Solo te pido que entiendas que yo también era joven. También tenía miedo. También cometí errores. El estadio estaba tan silencioso que podías escuchar el latido colectivo de 40,000 corazones. Esta noche pensé en seguir mintiendo. Pensé en fingir que nada pasaba. Pero una mujer sabia me hizo ver que la única manera de ser libre de verdad es decir la verdad, aunque duela, aunque destruya todo lo que construiste. Julio extendió sus brazos hacia la multitud. Así que aquí estoy, sin máscaras, sin mentiras. Soy Julio Iglesias. Soy un cantante. Y hace 20 años, en un callejón de Benidorm, maté a un hombre accidentalmente tratando de salvar a una mujer. Esa es mi verdad. Y ustedes tienen todo el derecho de juzgarme por ella. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces, desde algún lugar en las gradas, una voz gritó: «Hiciste lo correcto, Julio». Otra voz se unió: «Salvaste a esa mujer». Y otra: «Eres un héroe». En cuestión de segundos, el estadio entero estalló en aplausos. No eran aplausos educados, eran aplausos atronadores, viscerales, llenos de comprensión y apoyo. Julio se llevó las manos a la cara. Su cuerpo temblaba con sollozos que ya no podía contener. Alfredo Fraile, observando desde las sombras, lloraba abiertamente. En el palco VIP, Santiago Salazar permanecía inmóvil. Su rostro era una máscara impenetrable. Luego, lentamente, comenzó a aplaudir también. No con entusiasmo, pero con respeto. Julio levantó la vista hacia él. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. No era perdón, pero era aceptación. «Gracias», susurró Julio al micrófono. «Gracias por escuchar. Gracias por no juzgar antes de entender. Y ahora déjenme cantarles, porque eso es lo único que sé hacer realmente bien». Se giró hacia Paco de Lucía. «Paco, ¿me acompañas en La vida sigue igual?». El guitarrista, con lágrimas en los ojos, asintió y comenzó a tocar. Y Julio cantó. Cantó como nunca antes lo había hecho. Cantó con el peso de 20 años saliendo de su pecho. Cantó con la libertad de un hombre que finalmente había dejado de correr. La multitud cantaba con él, 40,000 voces fundiéndose en una sola. No era solo un concierto, era una catarsis colectiva, era perdón, era comprensión, era humanidad en su forma más pura. Cuando terminó la canción, Julio hizo algo inesperado. Bajó del escenario y caminó hacia la tercera fila, donde Carmen estaba sentada. Le extendió la mano. «¿Me concedes este baile?». Carmen, llorando, tomó su mano. Julio la ayudó a subir al escenario mientras la banda comenzaba a tocar un bolero lento. Frente a 40,000 testigos, Julio Iglesias bailó con la mujer que había salvado 20 años atrás. La mujer que lo había salvado a él también. La mujer que merecía más de lo que la vida le había dado. «Perdóname», susurró Julio mientras giraban. «Ya no hay nada que perdonar», respondió Carmen sonriendo a través de las lágrimas. «Ambos somos libres ahora». El concierto terminó a las 2:47 de la madrugada. Julio había cantado durante casi 4 horas, cada canción cargada con una emoción que el público nunca había visto en él. Era como si se hubiera quitado una armadura invisible, y finalmente pudieran ver al hombre real debajo del ídolo. Cuando las luces se encendieron, nadie quería irse. La gente permanecía en sus asientos.
como si abandonar el estadio significara romper el hechizo de lo que habían presenciado. Backstage, Julio se desplomó en un sofá. Alfredo le trajo agua. Carlo. Eso fue lo más valiente que he visto en mi vida, hermano, dijo el guitarrista. O lo más estúpido, respondió Julio con una sonrisa cansada. Tal vez ambas cosas, concedió Paco. Pero fue real, y eso es lo que importa. La puerta se abrió. Santiago Salazar entró acompañado de 2 personas, un hombre mayor con cámara profesional y una mujer con grabadora. Señor Iglesias, dijo Santiago con tono neutral, estos son los periodistas que contraté para exponer su historia. Pero después de lo que hizo esta noche, creo que ya no son necesarios. Se giró hacia los periodistas. La historia cambió. No habrá escándalo. No habrá denuncia. Pueden irse. Los periodistas, decepcionados pero profesionales, asintieron y se retiraron. Santiago se acercó a Julio. Mi padre era un violador, dijo en voz baja. Lo supe en el fondo desde siempre. Mi madre lo idealizó, porque no podía soportar la verdad. Pero yo necesitaba culpar a alguien, y usted era el culpable perfecto. Lo entiendo, respondió Julio. Lo que hizo esta noche, contar la verdad sabiendo que podrían destruirlo. Eso requiere un tipo de coraje que mi padre nunca tuvo, y por eso, hizo una pausa. Por eso puedo empezar a dejarlo ir. Le extendió la mano. Esta vez no había frialdad en el gesto. Cuide a Carmen, dijo Santiago. Ella también merece paz. Lo haré, prometió Julio estrechando su mano. Cuando Santiago se fue, Carmen entró al camerino. Llevaba un vestido sencillo ahora. El vestido flamenco había quedado en algún rincón olvidado. Entonces, dijo ella con una sonrisa tímida. ¿Ahora qué? Julio se levantó. Ahora empezamos de nuevo, los dos, sin secretos, sin deudas, solo vida. ¿Y tu carrera? Julio se encogió de hombros. Puede sobrevivir, puede no hacerlo, pero por primera vez en 20 años, eso no es lo más importante. Carmen se acercó y le tomó ambas manos. Sabes que no puedo darte esos 20 años perdidos, ¿verdad? Lo sé, pero tal vez podamos construir algo con el tiempo que nos queda. ¿Cómo qué? Como una fundación, para mujeres que han sufrido lo que tú sufriste, para darles voz, para asegurarnos de que nadie más tenga que esconderse en las sombras. Los ojos de Carmen se iluminaron. Eso sería hermoso. Lo llamaremos Fundación Carmen Amaya, dijo Julio, porque tu nombre merece ser recordado por las razones correctas. Los periódicos habían sido despiadados durante semanas. Julio Iglesias confiesa homicidio, el oscuro secreto del rey del romance, héroe o asesino. Pero algo inesperado sucedió. El público no lo abandonó. Al contrario, las ventas de sus discos aumentaron. Los conciertos se agotaban en minutos, porque la gente no quería al ídolo perfecto. Querían al hombre real, al hombre vulnerable, al hombre que se había atrevido a decir la verdad. La Fundación Carmen Amaya abrió sus puertas en enero de 1982. Ofrecía apoyo legal, psicológico y económico a víctimas de violencia sexual. Carmen dirigía la fundación con pasión feroz. Julio la financiaba con parte de sus ganancias. Santiago Salazar, en un giro que nadie vio venir, se convirtió en uno de los principales donantes. Esto no es por mi padre, explicó en una entrevista. Es a pesar de mi padre. La noche del 24 de julio de 1981 se convirtió en leyenda, no por el espectáculo, no por la música, sino por lo que representó. Un hombre enfrentando su pasado frente a 40,000 personas. Una mujer recuperando su voz después de 20 años de silencio. Un hijo encontrando paz al soltar el odio. Julio nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Sus canciones tenían más profundidad, sus actuaciones más honestidad, como si al quitarse la máscara hubiera descubierto que el hombre debajo era más interesante que el personaje. En entrevistas futuras siempre hablaba de esa noche con reverencia. Desaparecí durante 20 minutos, decía, pero en esos 20 minutos me encontré a mí mismo. Y 40,000 personas hicieron algo increíble. Me esperaron, me cantaron, me mostraron que el amor no exige perfección, exige verdad. Carmen y Julio nunca fueron pareja romántica. Ese barco había zarpado hacía demasiado tiempo.
pero se convirtieron en algo más raro y valioso, en verdaderos amigos, en cómplices, en sobrevivientes que habían aprendido a transformar el trauma en propósito. La última vez que se les vio juntos públicamente fue en 1995, en el 15º aniversario de la fundación. Ambos habían envejecido, canas plateadas, líneas profundas alrededor de los ojos, pero había luz en sus rostros. La clase de luz que solo viene cuando has dejado de correr. Un periodista le preguntó a Julio si se arrepentía de aquella confesión pública. Julio sonrió, esa sonrisa enigmática que se había vuelto su marca. «Me arrepiento de muchas cosas en mi vida», respondió, «pero esa noche en el Calderón no es una de ellas. Esa noche descubrí que la verdad no te destruye, te libera, y que 40,000 extraños pueden convertirse en familia si les das la oportunidad de ver quién eres realmente». «¿Y quién eres realmente, Julio?». Hizo una pausa larga. Miró a Carmen, que sonreía junto a él. «Soy un hombre que cometió errores, que tuvo miedo, que corrió cuando debió quedarse. Pero también soy un hombre que finalmente encontró el coraje de detenerse, de darse la vuelta, de enfrentar los fantasmas». ¿Y fue suficiente? Fue más que suficiente. Fue todo. En 2015, 34 años después de aquella noche histórica, la BBC realizó un documental sobre los momentos más impactantes en la historia de los conciertos en vivo. La confesión de Julio Iglesias en el Estadio Vicente Calderón ocupó el primer lugar. Entrevistaron a personas que estuvieron allí. Sus testimonios eran notablemente similares. Fue como presenciar algo sagrado, decía una mujer que entonces tenía 18 años. No fue solo un concierto. Fue el momento en que todos nos dimos cuenta de que nuestros ídolos son humanos y que amarlos por su humanidad es más poderoso que adorarlos por su perfección. Yo fui con mi novia esa noche. Recordaba a un hombre de 60 años. Íbamos a casarnos, pero teníamos secretos, cosas que no nos habíamos dicho por miedo. Después de ver a Julio hacer lo que hizo, llegamos a casa y nos lo contamos todo. Todo. ¿Y sabes qué? Seguimos casados 34 años después, porque él nos enseñó que la verdad no destruye el amor, lo fortalece. Carmen Amaya Reyes falleció en 2008. Julio canceló una gira mundial para estar en su funeral. Lloró abiertamente frente a las cámaras. «Ella me salvó 2 veces», dijo en el cementerio. Una vez en 1961, cuando me ayudó a escapar, y otra en 1981, cuando me ayudó a dejar de correr. «Le debo más de lo que podré pagar jamás». En su testamento, Carmen dejó una carta para Julio. Fue leída públicamente por su abogado. La carta decía: «Querido Julio, si estás leyendo esto, significa que finalmente pude descansar. No llores por mí. Lloré suficiente durante 20 años esperándote. Pero luego dejé de llorar, porque descubrí que la vida puede empezar de nuevo en cualquier momento, incluso a los 38 años. Incluso después de perderlo todo. Gracias por darme mi nombre de vuelta. Gracias por hacer que Carmen Amaya significara algo más que la mujer del callejón. Gracias por ayudarme a convertir mi dolor en propósito. Y gracias por aquella noche en el estadio. No solo me diste a mí una segunda oportunidad, les diste a 40,000 personas permiso para ser humanos, para ser imperfectos, para ser verdaderos. Eso es más valioso que todas las canciones que cantaste. Te quiero, viejo amigo. Siempre te quise, no como amante, como hermano en supervivencia. Vive largo, canta fuerte, y recuerda siempre que los 20 minutos que desapareciste fueron los 20 minutos más importantes de tu vida. Con amor eterno. Carmen, Julio Iglesias sigue vivo hoy. Todavía canta, todavía llena estadios. Todavía hace que millones de personas se enamoren con su voz. Pero si le preguntas cuál fue su mejor actuación, nunca menciona un disco platino o un premio Grammy. Siempre menciona aquella noche del 24 de julio de 1981. La noche que desapareció durante 20 minutos. La noche que 40,000 personas cantaron en la oscuridad esperándolo. La noche que dejó de ser Julio Iglesias, el ídolo intocable, y se convirtió en Julio,
El hombre. Los secretos te carcomen desde adentro, dijo en su última entrevista en 2023. Te convierten en prisionero de tu propia vida. Pero la verdad te hace libre, incluso si esa libertad viene con cicatrices. Las cicatrices son prueba de que sobreviviste. Y sobrevivir con verdad es mejor que triunfar con mentiras. Hoy en el lugar donde estaba el Estadio Vicente Calderón, demolido en 2019, hay una pequeña placa de bronce. Dice, en este lugar, el 24 de julio de 1981, 40.000 personas presenciaron el poder de la verdad. Julio 1. Y todos aprendimos que la humanidad imperfecta es más bella que la perfección falsa, que la verdad que duele es mejor que la mentira te consuela, y que 40.000 extraños pueden convertirse en familia cuando alguien tiene el coraje de quitarse la máscara. Nunca olviden esa noche, nunca olviden ese silencio antes de la música, ese canto en la oscuridad, esos 20 minutos que cambiaron todo. Los turistas pasan junto a ella sin prestarle atención, pero aquellos que estuvieron allí, ellos se detienen, tocan el bronce con dedos temblorosos y recuerdan la noche en que un ídolo se convirtió en humano. Y 40.000 personas hicieron algo increíble. No lo juzgaron, lo amaron más.